Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Gol Común, un espacio donde hablamos de fútbol desde el corazón con una mirada en lo que realmente importa, la gente, la pasión y los valores. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Sandoval, o más conocido como Sando. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula. Bueno, para los que no te conozcan, fuiste presidente de Unionistas durante 10 años, desde sus inicios hasta 2023, hace poquito. Y bueno, Unionistas es un club que se creó básicamente para homenajear a la Unión Deportiva de Salamanca. ¿Nos puedes contar un poco cómo surge la idea de crear un club desde cero y cómo fue todo ese proceso? Bueno, yo era un aficionado de la Unión Deportiva Salamanca, que en los últimos años de esta intentamos luchar porque permaneciera todavía compitiendo y se mantuviera el número federativo y siguiera viva la entidad. Y bueno, nos aglomeramos en una plataforma de aficionados que se llamaba La Pau, y cuando se toma la determinación de que se va a liquidar la Unión Deportiva Salamanca, de esa misma plataforma, pues algunos piensan que es una idea muy loca crear un nuevo club, pero nosotros, 4 o 5 personas, dijimos que, bueno, que íbamos a tirar para adelante con la idea de crear un nuevo club, con el sentido popular, con ciertos valores. Entonces, de ahí nace la idea de unionistas. Claro, es lo que dices, o sea, nace con una filosofía clara de fútbol popular bajo la máxima de un socio, un voto. Pero realmente luego en el día a día, ¿cómo se defienden esos valores? Eh, es muy difícil montar un club de cero. Nosotros veníamos cada uno de una profesión distinta, nada que ver con el deporte ni con el fútbol. Y las máximas del club era como bien dices, un socio, un voto, el homenaje a la Unión Deportiva Salamanca y luego que la directiva fuera voluntaria. Queríamos que para no repetir errores del pasado, la gente tenía que trabajar altruistamente y no cobrar del club para mantener así la pureza de la idea del fútbol. Y realmente se trabaja en el día a día muy difícil. Los primeros años pues nos tocaba a los 15 que estábamos o 10 hacer todo. Y con los años se va creciendo el club, va subiendo en categorías, va subiendo el número de socios, en presupuesto y puedes contratar gente para ciertas labores. Pero al final no se diferencia un club popular en la gestión diaria, sí en cómo aprovechar los recursos, porque al final en el campo el 90% o el 95% de las personas que hay son voluntarias, que no suele pasar en casi ningún club, pero sí que en el día a día al final es un club normal. Se crea una junta directiva, que son los que toman decisiones, se crean distintas comisiones, deportiva, marketing, publicidad, prensa, eh, cantera, y cada uno de los directivos pues intenta gestionar una de esas departamentos con profesionales dentro de esos departamentos. Bueno, además de los voluntarios, los socios del club pueden tomar decisiones como elegir a la directiva, el cambio de camiseta, que es algo que también les hace bastante especial al club. Sí, la verdad es que seguimos un poco el modelo del Club Popular que había en Palencia y el CAP Ciudad de Murcia. Y en la primera asamblea que llevamos 500 socios, se eligió el nombre del club, se presentaron más de 100 propuestas para el escudo del club, que también lo eligieron los socios, la, la equipación, la indumentaria del club, cómo iba a ser repartida y los colores del club. Y luego en las sucesivas asambleas, ya con 1.000 socios, 1.500, se eligió el himno del club, y se eligieron ciertos, pues casi se votaron los estatutos del club. Y a partir de ahí, pues los socios cada año tenemos una asamblea ordinaria, como en cualquier club deportivo debería ser, aunque no es lo habitual, y luego una asamblea para presentar cuentas. Los socios son los que ponen, los que fijan los socios son los que fijan el carnet de socio, la cuota del carnet de socio. Los socios son los que fijan cuánto va a ser todos los precios que ellos mismos van a pagar. Y sobre todo eso, que son socios. La mayoría de clubes tienen abonados y aquí son socios porque son partícipes en las decisiones importantes del club. Y poniéndonos en el caso de que Unionistas subiera a segunda división, con toda la inversión de dinero que eso supone, los jugadores que tienen que cobrar más, el cambio de infraestructuras, ¿tú crees que se podría mantener la filosofía del fútbol popular o habría que cambiar? Sí, por ejemplo, ya está vigente en la Bundesliga, en el fútbol alemán. Hay un modelo que se llama el 50+1, que al final el club pertenece a los socios, pues, en el 51% de la entidad, y el 49% pueden ser distintos patrocinadores. Entonces ahí tienes una inyección de dinero. Es verdad que tienen una participación en las decisiones, pero siempre inferior a la de la directiva. Entonces eso conlleva que pueda haber
problemas, pero cuando los directivos son voluntarios y representan a la mayoría del club, tú puedes llevar tu propuesta y puedes anular propuestas que vengan de sponsor. Normalmente eso se suele llevar, por ejemplo, las grandes ciudades alemanas, pues son patrocinadores que pertenecen a la ciudad, con lo cual hay una simbiosis entre el patrocinador y el club, es lo que se podría intentar aquí en Salamanca, y aún sin hacer el modelo de 50+1, creo que es viable. Lo que es más problemático es el dinero, no el modo de gestión. El modo de gestión al final, como cualquier otro club deportivo, si te entra dinero todo es más fácil. ¿Y qué papel crees que juega a día de hoy el fútbol popular? Porque estamos en una sociedad pues, que está dominada por los grandes intereses económicos. Creo que es importante, es verdad que va más eh, eh, asemejada a categorías más bajas, pero es muy importante para mí. Por ejemplo, yo he sido aficionado toda mi vida, pero no era socio, era un abonado. Entonces, en las decisiones del club no teníamos participación, y sobre todo es el sentimiento de arraigo y de propiedad. Cuando la gente viaja a ver Unionistas y Unionistas está en la tabla bajo el todo, viajaba por salvar al club y por apoyar al club, que sentían como suyo. Y es que eso, no hay otro sentimiento igual en el mundo del fútbol que el del fútbol popular. Y cuando el equipo tiene éxitos, son éxitos también de sus aficionados, y en los momentos malos se nota también esa cercanía de los aficionados con el club. También hay que cuidar mucho en el club que esa cercanía nunca desaparezca, es decir, que los jugadores sepan dónde están, el director deportivo, todos los trabajadores del club entiendan dónde están, que es muy importante que vean que esas personas que están por ahí en las instalaciones son gente que están trabajando por ellos, pero a las órdenes de unos socios y sin cobrar nada, que eso para mí es bellísimo. Centrándonos ahora un poco más en tu etapa como presidente, estuviste 10 años en los que supongo que habrá habido momentos buenos, no tan buenos. ¿Cuál dirías que es el momento más complicado que tú has tenido? Los 4 primeros hicimos una directiva en la que yo era vicepresidente, porque era la directiva de gestión, de formación del club, y los 6 siguientes fueron los que ya fui presidente. Y bueno, ha habido 3 ascensos, si consideramos el de Primera Ref, y fueron las primeras rondas de Copa del Rey, que vino Real Madrid a Salamanca, tocó también con el Deportivo de La Coruña en Segunda División. Creo que lo más problemático fue cómo crecía el club y lo poco preparada que estaba tanto el ayuntamiento como la ciudad para un crecimiento tan grande. Entonces, y encima había otro club en la ciudad, en la misma categoría, que tenía otra filosofía completamente distinta. Era un club presidencialista, era un club de propietarios en las que sus hinchas o aficionados son abonados. Entonces, se creaba ahí un problema en la ciudad con 2 clubes intentando tirar para arriba. Al final nosotros tiramos una categoría más arriba, ya se calma un poco más la rivalidad, sobre todo en lo institucional más que en lo deportivo. Al final es buena la rivalidad deportiva, pero es verdad que la ciudad no estaba preparada para el boom ese que se creó, y creo que lo más duro fue, por ejemplo, encontrar instalaciones que fueran dando cabida a ese crecimiento que estaba teniendo Unionistas. Bueno, como has dicho, durante tu presidencia el club tuvo varios ascensos. ¿Cuál es el que recuerdas con más emoción y el más emotivo? Bueno, el ascenso de tercera a segunda B, sobre todo porque para nosotros significaba crecer de verdad, de llegar a una categoría nacional. Era muy importante porque el primer año nos quedamos a las puertas, el segundo parecía que nos iba a dar, después de una primera ronda muy rara de campeones, y finalmente se dio, y creo que fue muy emotivo porque fue el primer éxito de todo Unionistas. Luego el año de la pandemia fue muy raro y también se consiguió superar el corte, que no se considera un ascenso, de meterte en primera ref, y eso fue muy emotivo porque, aún no pudiendo ir los aficionados al estadio por el tema del COVID, eh, la gente se hizo socio a un nivel altísimo, hubo muchísimos socios, o sea, creo que no se bajó el número de socios, y se pudo celebrar. Dio pena porque no se pudo celebrar en el campo como si hubiera celebrado cualquier ascenso con toda la afición, pero sí que es verdad que fue muy emotivo el ver cómo la gente, aún no pudiendo asistir, estaban contigo. Es maravilloso. Bueno, además de los ascensos, como has mencionado antes también, un momento clave y muy importante fue traer la Copa del Rey a Salamanca y sobre todo al Real Madrid, que me acuerdo que fue en las pistas, que todavía no estaba ni el Reina Sofía. ¿Cómo se gestiona algo así desde dentro y qué crees que significó para la ciudad, pero también para un club tan humilde como Unionistas? Pues la mayoría nos tuvimos que pedir vacaciones en nuestro trabajo, y bueno, las pistas era una instalación que no cumplía los requisitos para la Copa del Rey.
y esa semana tuvimos muchísimas presiones para jugar en el otro estadio que hay en Salamanca, que no es municipal, es privado, entonces nosotros queríamos hacerlo en el estadio municipal, en el que era nuestra casa, y esa semana fue muy dura porque al final tenía una cabida de 4.000, 5.000 espectadores, viene el Real Madrid, quiere ir muchísima más gente que 4.000, 5.000 personas, viene la televisión, incluso la noche anterior, miden, miden la luz que da la instalación y el suplemento que habíamos puesto de luz y nos dicen que no se puede dar por la televisión. Imagínate 12 horas antes del partido que te den una noticia así. Esta semana fue muy dura en cuanto a preparación, con su delegación, con el ayuntamiento, con todos los entes, pero fue muy bonito ver a un Real Madrid que venía de ganar la Copa Europa, que venía con el palmarés que tiene, que para mí es el club pues más importante del mundo en el fútbol, y que lo metas en una instalación como las pistas, que era una instalación de tercera división realmente, aunque estuviéramos en segunda B. Y creo que fue muy bonito porque realmente representaba lo que vendía la Copa del Rey hasta ese momento, que era la Copa de todos los clubes y de los grandes peleando con los pequeños en casa del pequeño. Y la verdad es que Madrid se portó sensacional y para nosotros fue una experiencia y creo que todo el mundo que estuvo en las pistas y pertenecía a Unionistas fue una experiencia increíble. La verdad que sí. Ahora, bueno, ya no eres presidente de Unionistas, o sea, pero sigues siendo un fiel seguidor. ¿Cómo vives los partidos desde la grada? Que peor que antes, porque es verdad que te quitas la responsabilidad, que para mí eso era muy importante. Yo cuando terminé de presidente no quise seguir ligado al club en ningún grupo de trabajo ni ninguna comisión, porque creo también que si tú tienes poder de decisión o tu palabra, que en este caso después de 6 años, creo que puedo crear opinión, y si tienes opinión o tienes decisión, pero no tienes responsabilidad, es injusto para los que están. Entonces, desde el momento en el que decidí apartarme de verdad, no quedarme por ahí pululando, como dando opiniones o hablando para que otros tomaran luego la responsabilidad. Ayudo en todo lo que me piden, sí que he tenido charlas con jugadores, sí que intento acercarme a los jugadores porque creo que el factor humano es muy importante y eso lo intento cuidar, no siempre se cuida en el club, porque al final el día a día es una vorágine tan grande que no se saca tiempo para todo, pues yo intento cuidar un poco a la gente, sobre todo a la gente del cuerpo técnico, gente de Salamanca, que son los que van a seguir un año tras otro, gente de la cantera, los entrenadores de cantera y a los trabajadores del grupo de trabajo. Y al final es, como aficionado lo sufres, que encima no es que tú digas yo haría esto otro, porque al final si el fútbol no es una ciencia exacta, o sea, da igual lo que hagas, que te puede salir la misma decisión completamente distinta un año y otro. Pero es verdad que se vive con mucha pasión, yo lo vivo con muchos nervios, porque sé también que compañeros que he tenido lo están sufriendo cuando vienen mal dadas y cuando hay, pues como el año pasado, que consiguió esta nueva directiva, traer al Barcelona, traer al Villarreal, pues vienen esos éxitos, ven las caras de alegría y lógicamente pues te alegras por ellos. ¿Y cómo ves la evolución del club ahora que ya no eres presidente? Crece cada año más dentro de la ciudad, es bonito, crece de patrocinadores, crece también de socios. Tiene un problema que es querer crecer en lo deportivo, también te lleva a que la gente espere más de lo que puede dar el club. Al final el club es un club, para mi entender, humilde en la categoría, que ha conseguido durante los últimos 3 4 años una clasificación que no le correspondía por presupuesto, pero es verdad que terminaba séptimo y casi te metías en playoff y y te metías en Copa del Rey, y prometer un pasito más es un problema porque cuando no se cumple, la gente que ha estado siempre entiende que el club quiere llegar lo más alto posible, pero tiene los pies en el suelo. Pero puede venir gente nueva que no entiende igual la filosofía y se crea un problema en que el fútbol siempre ha sido de gente exigente, de gente que paga para exigir. Y aquí pagas para pertenecer, no para exigir. Y ahí cabe la diferencia. Entonces, puede conllevar, como ha pasado las últimas semanas, que la gente espere más de lo que se puede dar. Y está claro que ninguna decisión que toma el club es en contra del propio club. Siempre busca lo mejor. Hay veces que se acierta, veces que no, pero nunca se hace con la intención de que le vaya mal al club. Pero sí que es cierto que esa autoexigencia es mala. Tienes que exigirte llegar lo más alto posible, pero teniendo los pies en la tierra y sabiendo dónde sales. Claro, a raíz de eso que dices, de que últimamente se está uniendo como gente nueva que no entiende realmente los valores del club, últimamente está habiendo bastantes tensiones en el fondo de animación, que bueno, para la gente que no lo sepa, puedes explicar un poco lo que está pasando y darnos tu opinión. Bueno, al final, el primer año del club, a todos los clubes de fútbol se les junta grupos ultras, es inevitable.
Y el primer año del club conseguimos apartar ese grupo ultra que existía, porque hubo unos problemas, hubo unos incidentes y fuimos muy duros junto con la gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en negar la entrada a gente que había tenido problemas y que se les había identificado. Ahora mismo hay una gran animación que sigue un poco el Fondo Popular, que sigue un poco la estela de lo que venía siendo la gran animación en el club, de respeto a los jugadores, contrarios a los propios, a los árbitros, que se viva un ambiente sano dentro del campo, que se puede protestar lógicamente y es bueno meter presión, pero que sea un ambiente sano y sobre todo un ambiente familiar. A mí me gusta mucho cuando vas a los desplazamientos y ves gente mayor, ves niños, y un grupo ultra o un grupo que se considera ultra o que actúa como ultra no ayuda a que los niños estén allí cerca o los padres quieran dejar a los niños. Hoy en día hay un grupo que se está creciendo más con un par de peñas y al final pues dan un poco esa inestabilidad a la grada de querer ser voz cantante, pero bueno, creo que entrarán al final a lo que es la filosofía del club y si no, pues tienen un problema, porque creo que la gente del club es más numerosa, la gente que piensa que quiere ir con sus niños o con su familia o quiere simplemente ir a una ciudad y no tener ningún problema con la afición rival, porque nunca lo hemos tenido en 10 años y que siga siendo así. Y creo que al final pues se llegará a un entendimiento y si no, pues se forzará un entendimiento. Claro, hay que mencionar lo que pasó hace poco en Zamora, que los propios aficionados se estuvieron enfrentando entre sí, luego tiraron un objeto a yacer, insultos a los jugadores y luego incluso fuera, entre ellos dos pegaron a tus socios, que son hechos que desde el club se condenan y que no van para nada con los valores que defienden Unionistas. Sí, hemos tenido a lo largo de nuestra corta historia, hemos tenido un par de episodios que creo que son pocos para lo que es el fútbol y los hemos atajado cuando estaba yo en la directiva, se atajaron muy bien. Ahora el club también va a actuar, lógicamente, con las cosas que han podido analizar o que han podido conocer, pero creo que al final tú puedes ser exigente con el equipo y más con lo que hablábamos antes. Si se crea una ilusión, puedes ser exigente en vías de esa ilusión, pero que nunca se puede faltar el respeto a los trabajadores del club, a las personas del club, ni a los directivos, a ninguno de ellos. Unos sean voluntarios o no, para mí son toda la gente es trabajadora, que lo haga gratis. No quiere decir que sea menos profesional ni que tenga que tener menos exigencia, pero sí que es verdad que cuando se pierde ese respeto, yo siempre digo, si esas personas no estuvieran, ¿dónde irías tú estos domingos a moverte a Zamora, a León? Y cuando ves que a ciertos estadios sí van y a otros no, es por esa dinámica de querer meter política en el fútbol, que creo que la grada unionista se ha conseguido, que gente que cada uno es de su padre y de su madre, de entornos tan distintos, vayan a una que es a favor de un club que ellos sienten como suyo, no se puede perder hoy en día. ¿Crees que estas diferencias, o sea, que se están dando es por el crecimiento que ha tenido Unionistas a lo largo de estos años, sobre todo pues por la visibilidad que le ha dado la Copa del Reino, que se está uniendo pues mucha gente, pero que realmente no entiende los verdaderos valores? Se juntan dos cosas, el crecimiento, el éxito y que siempre cuando un equipo va para arriba es más llamativo. Es decir, si el equipo perdiera 5 jornadas seguidas, la quinta jornada no iría esa gente que se une al éxito. Hemos vivido aquí en Salamanca que cuando te jugabas, aunque fuera un descenso, se llenaban los campos. Te jugabas subir de la categoría de la patata y se llenaba el campo y decías, es imposible que estés en segunda división con la Unión Deportiva Salamanca, vayan 4.000 personas y luego te juegas un ascenso de tercera a segunda B y vayan 15.000. O sea, no tiene ningún sentido. Es porque la gente va al plan ese el domingo, que se apunta a toda la ciudad, o van al éxito, al momento de éxito. Y sí, tiene que ver el crecimiento del club, el tener esos éxitos, que la gente se sume más. Entonces es más fácil también para esos grupos captar gente que quiere ir al fútbol, porque no van al baloncesto, no van al balonmano, porque no están teniendo la suerte de tener ese salto en categoría, pero en otras ciudades también pasa, el balonmano a lo mejor despunta y ahí se junta gente y se pierde un poco la filosofía de los clubes, porque al final la gente es malo, pero se puede decir que en España, no pasa así en todos los países, pero en España sí que pasa, la gente va al fútbol como a carta blanca, va a soltar las frustraciones que tienen en casa, que tienen en sus trabajos, y creo que no, creo que el fútbol es para ir, disfrutarlo y tener una excusa para escapar de la rutina, pero para divertirte, no para disfrutar, ni mucho menos para pagar tus frustraciones con la gente que está en el campo.
¿Y qué mensaje le darías tú a esta afición para tratar de volver pues, a unir ese fondo de animación que siempre ha destacado por encima del resto de otras aficiones? Yo creo que, yo siempre he dicho que las peñas están muy bien, que al final hay una federación de peñas que se organizan viajes y tal, pero nunca puede ser yo soy de una peña antes que de unionistas. Es decir, pertenezco a un club y apoyo el club. Me da igual que hacerlo bajo el nombre de la FANS 003, del Fondo Popular, de Berracos, de Disidencia, de La Rosquilla, de Ledesma. Me da igual el nombre. Al final son en modos de reunirte para organizarte, hacer tus camisetas y viajar a ver el equipo. Al final un grupo de amigos es lo mismo que una peña. Entonces creo que si todos ponen por encima del club de cualquier otra cosa, llegarán a un entendimiento. Cuando tú quieres un protagonismo, tú quieres ser protagonista dentro de Unionistas, no tiene sentido. O sea, el protagonismo tiene que ser para el club, no digo para la gente del club, digo para el club como entidad, para el equipo de fútbol, para todo lo que compone el club, incluidos los aficionados, antes que para una peña. O sea, creo que no tiene lógica. Si no existiera el club, y yo lo he dicho muchas veces, no existirían las peñas. Y para finalizar, si tuvieras que decirle algo a alguien que no conoce ni a Unionistas ni esta mentalidad de fútbol popular, ¿qué le dirías para que se animara a ver un partido desde dentro? Me resultaría más fácil hablar con la gente que es anterior a los 90, que es cuando los clubes dejaron de ser propiedad de los aficionados, porque hoy en día la gente da por hecho que un club es una entidad, una empresa, y que pertenece a Florentino, pertenece a Laporta, aunque esos son dos ejemplos de clubes que todavía siguen siendo los socios, que al final les entiende mal. Pero es verdad que hay un desarraigo con los clubes de la ciudad porque pertenecen a una persona, a un empresario, y no tienen poder de decisión. Yo diría que al final Unionistas es un entorno familiar donde puedes ir con tus amigos, con tu familia, un entorno de disfrute, pase lo que pase en el marcador, prefieres que gane. Es que la gente se piense que da igual que pierda, creo que está muy confundida. Pero creo que es el corazón del fútbol, lo que yo viví de pequeño, lo que oyes a la gente de antaño hablar de esa sensación de pertenencia, pertenencia a un club, volver a tener el sentido de decir, es que es mi club, vuelvo a sentir y soy aficionado a un club que me escucha. Y eso creo que se ha perdido en el mundo del fútbol y que poco a poco se puede ir recuperando. Pues muchísimas gracias, Ando, por tu tiempo y por construir algo que va mucho más allá del fútbol. Muchas gracias a vosotros.